Perfecto, señores, volvemos. Segundo bloque aquí en Ovación Somos Tradición, 9 de la mañana con 18 minutos hora del Ecuador, y es tiempo de hablar del jueves basquetero, el segmento basquetbolístico que tenemos acá en la ciudad de Loja, justo con nuestro segmento de Ovación, presentado por Ópticas Dual Lens, ópticas con visión. En esta ocasión nos deslindamos un poco del tema Liga Básquet, porque al final lo tenemos que topar con lo que ha sido la victoria de Jorge Guzmán ante Spartans, pero hoy hay que hablar también de un lojano que sin lugar a dudas ha triunfado bastante a nivel internacional. Ya fue el primero en llegar a una mundial de baloncesto hace un par de años y ahora estará siendo partícipe de la G-League, de Juegos la NBA. También Juegos Olímpicos, por supuesto, señor Pineda. Se trata de Carlos Andrés Peralta, nuestro invitado hoy en el Jueves Basquetero, para hablar bastante de lo que ha sido este éxito importante de un árbitro ecuatoriano y sobre todo lojano en esta ocasión. Carlos, darle la más cordial las bienvenidas acá a Ovación y sobre todo con este éxito muy importante para dejar mucho más en nombre del Ecuador en alto. Muy buenos días. Hola, muy buenos días con todos. Gracias por la invitación. Un saludo desde acá. En efecto, Carlos, sin lugar a dudas, un año bastante fructífero, mucha preparación, sobre todo para llegar a ser uno de los mejores árbitros de baloncesto acá del país y que ahora se da este gran éxito, sobre todo de estar en la G-League. ¿Cómo ha sido este proceso, sobre todo para alcanzar este importante éxito? Sin duda es algo que no se dio de la noche a la mañana, que no es de un solo año, sino ya tengo una historia con el arbitraje desde hace 10 años. Comencé haciéndolo de manera local, luego provincial a nivel nacional y luego se pudo dar el salto a nivel internacional. Y sí, con ellos con lo que me refiero a nivel internacional, fui perfeccionando y mejorando día a día con los diferentes torneos y con los compañeros que fui conociendo en el camino. Hoy por hoy, claro está, la oportunidad de trabajar en la G-League es algo muy importante, es algo que he venido trabajando desde 3 años con un proyecto con el me mudé a los Estados Unidos en el 2022 y bueno, desde ahí fue el punto de partida para este logro. En efecto, Carlos, sobre todo este éxito muy importante que sobre todo se estaría haciendo partícipe de la próxima edición del baloncesto más hermoso del mundo, como es la NBA. Pero también pasando un poco más a los inicios, tengo entendido que pude revisar algunas notas que tuviste cierto inicio en el fútbol y que tiempo después llegaste a motivarte por el tema del baloncesto. ¿Cómo cambian las cosas de un deporte, claro, mucho más masificado acá, a un deporte que, claro, tiene su acogida en Loja, sobre todo por este nuevo auge que ha tenido la gente de Jorge Guzmán y que sobre todo ha podido foguearse bastante, sobre todo tanto a nivel ecuatoriano como también ya a nivel internacional? Sí, históricamente Ecuador es un país en el que la mayoría de niños, la mayoría de jóvenes intenta inclinarse por el deporte como es el fútbol. Pero por parte de mi familia siempre estuvo conectado lo que respecta al baloncesto. Tuve mis tías, mi madre, mi padre que también es árbitro, mi abuela que fue seleccionada del Ecuador. Entonces ahí hay un cambio, por así decirlo, cuando estaba en la etapa de los últimos años de la escuela, cuando me decido probar por el baloncesto y bueno, desde ahí fue como amor a primera vista. Amor a primera vista y que claro vino sobre todo a sentarse bastante el cariño del deporte de la canasta. Tengo entendido que gran parte de la carrera justo del baloncesto ha llevado tanto tu señor padre como también tu abuela María Cristina Ortega. Sin lugar a dudas, esa promesa que pude recapitular en una nota que vi en la revista Forbes, sin lugar a dudas fue la que encaminó todo este gran trabajo y que sobre todo se llega a ser bastante motivante, sobre todo para dar un convencimiento tanto familiar como también llegar a conseguir este importante logro. Claro, con lo respecta con mi abuela, ella fue la que primero me llevó a los campamentos vacacionales. Recuerdo en ese entonces el que estaba a cargo era el Guapo Ochoa y luego fueron diferentes entrenadores en la ciudad de Loja, porque sin duda la ciudad de Loja ha sido una ciudad en la que está muy relacionada con el baloncesto desde hace mucho tiempo, antes de Jorge Guzmán, siempre nos ha encantado jugar y eso fue el punto de partida para ese amor y luego sí ya cuando culmina, por así decirlo, mi etapa universitaria, mi padre fue el que me empujó, lo digo así, pero fue el que me abrió el camino, el que me enseñó y el que me fue guiando durante todos estos años
para saltar a esta hermosa carrera como es el arbitraje. Claro. Carlos, ¿qué tal? Buenos Adelante, días, Pablo. un abrazo grande, gracias por el tiempo que nos prestas aquí en Ovación. Yo quería preguntarte, ¿cómo fue, tú habías ya pitado en lo que es la Federación Internacional de Básquet, que es la FIBA? ¿Cómo fue el cambio a la NBA? ¿Cómo fue este salto que das hacia lo que se conoce como la liga de baloncesto profesional más importante que desarrolla Estados Unidos y Canadá, como es la National Basketball Association? Y quería preguntarte cómo es este salto y qué diferencias hay entre la FIBA y la NBA a la hora de pitar, sobre todo. Entiendo que el reglamento varía un poco allí. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Con respecto a eso, al baloncesto internacional rige todas las reglas a nivel del mundo y la NBA tiene sus propias reglas por ser una liga privada. Y todo esto se ha ido mejorando e innovando en relación al juego para darle una mejor manera de verlo, por así decirlo. Sí hay diferencias, como acá también en Estados Unidos, dentro del mismo país hay diferencias en muchas cosas, como es el baloncesto del high school, el colegial, hay diferencia en el reglamento, en el baloncesto universitario, tanto en el femenino como en el masculino. Y luego sí, ya la G-League, la WNBA y la NBA tienen ciertas diferencias, pero las rige la misma entidad. Son pequeñas cosas, hay filosofías, pero al final del día el baloncesto es lo mismo en todo el mundo. Un foul es foul, un caminar es un caminar. Tienen ciertas similitudes, igual FIBA ha ido incorporando ciertas cosas de la NBA, entonces es como que van creciendo de la mano. Pero como lo digo, al ser una liga privada, siempre se ve por el beneficio de los jugadores y por hacer una liga más vistosa dentro del país y a nivel internacional. Y de ahí sí, ya con torneos de FIBA, es que lo regulan prácticamente, es una entidad que regula alrededor del mundo. Claro, sobre todo porque, bueno, a la simple vista nosotros conocemos que una de las diferencias, sobre todo del básquetbol FIBA con el básquetbol NBA, es la cantidad de faltas. En la NBA son 6, en la FIBA normal son prácticamente 5 faltas que sobre todo derivan a la expulsión. Sobre todo, Carlos, en la NBA, sin lugar a dudas, ha existido muchos arbitrajes, sobre todo algunos polémicos, otros que sobre todo han sido muy tinosos. ¿Cómo ha sido sobre todo llegar a escalar más que nada? Este proceso que tengo entendido fue 3 años de preparación muy intensiva para llegar a ser partícipe de la NBA y sobre todo llegar a codearse con algunas personas que han tenido veteranía, sobre todo en el mundo del arbitraje de baloncesto allá en Estados Unidos. Sí, yo tuve la oportunidad, la verdad fui bendecido de poderme mudar acá hace 3 años y formar parte de un programa que actualmente lo maneja la NBA, que es un Referee Development Program, que lo que busca es traer una cierta cantidad de árbitros, tanto nacionales como internacionales, y este fue el caso en el que se dio la primera vez con 2 árbitros internacionales y con uno sudamericano, latinoamericano en este caso. Y lo que se hace es brindarte todas las herramientas, brindarte todo el apoyo para que tú vayas mejorando y perfeccionando el día a día con lo que respecta al arbitraje profesional acá. Y, y bueno, ya ahora y luego de eso sí, no es algo como que está garantizado, tienes que pasar un filtro en el que hay muchas personas las que están aplicando y al final del día son 100 personas las que se seleccionan. De esas 100 personas pasan un filtro que quedan 50, de esas 50 personas pasan un filtro que quedan 25 y al final sí, ya en relación a lo que el staff necesita, en este caso la G-League, no sé, te estoy comentando hipotéticamente, este año necesitamos 5 árbitros más porque 5 se retiraron, 5 renunciaron o algo por el estilo, entonces de esos 25 personas se terminan contratando a 5. Pero todo ese proceso anterior hubieron más de 3.000, 5.000 personas que estuvieron tratando de aplicar para poder iniciar ese filtro que es de 100 personas y luego, como te comento, que queda al final. Y sí, súper alegre, obviamente emocionado, pero también con los pies en la tierra que hay que trabajar. Si bien ya después de la celebración viene poner los pies en la tierra y enfocarme, ahora lo que tenemos más adelante es el Summer League, que es la liga de desarrollo de verano, en la que vamos a trabajar 2 o 3 juegos y ahí ya en octubre a noviembre empezaría nuestra primera temporada.
¿Qué tal? Bueno, darte la bienvenida, Carlos. David Pineda te saluda. Qué gusto contar con tu presencia en esta oportunidad. Y bueno, se escribe Peralta y se pronuncia Vázquez Lojano. En cuanto a lo que quería preguntarle, Carlos, es sobre un poquito mencionando, Ecuador es un país futbolizado, pero también tiene ciudades en las que, por ejemplo, Loja es una ciudad basquetera. Y en ese sentido, para los que de pronto, y ha llamado mucho la atención, un árbitro lojano en medio de este universo de la NBA, lo más top de lo top, y en ese sentido, categorizando, por ejemplo, para el futbolero, que uno diría acá está la Serie A, la Serie B, la segunda categoría. ¿Cómo es allá en Estados Unidos? ¿Dónde se encuentra esta G-League? Porque incluso a mí me causa un poquito de desconocimiento, y para que un poquito entendamos de cómo va usted avanzando en este proceso. Dice que va 10 años en este apasionante mundo del arbitraje y 3 años intensivos allá en los Estados Unidos. Sí, yo comencé como siendo un árbitro local, luego uno se va certificando para ser árbitro nacional, y en relación a eso la categorización que va teniendo uno le dan las oportunidades de trabajar ya sea tanto en la Liga Nacional Femenina, la Liga Nacional Masculina, y ahí sí luego se puede dar el salto a lo que es el arbitraje internacional, porque nosotros estamos conectados con la federación de cada uno de nuestros países, y ellos son los que rankean a los árbitros y son los que proponen a los árbitros para la entidad con FIBA. Una vez esto, uno presenta pruebas, tanto prácticas, físicas y teóricas, y luego puede recibir su carnet si las aprobó, obviamente. Y sí, luego viene lo más importante, que es el trabajo en cancha, porque yo puedo tener la mejor calificación escrita, luego ser el más rápido, el más fuerte en la cancha, pero tomar decisiones, tener esa experiencia, ir aprendiendo de los errores y de los aciertos, ir siendo invitado a diferentes torneos, es lo que busca FIBA, porque nosotros no queremos un árbitro que sea de llamar algo blanco y negro, porque hay decisiones a veces que son dentro de la línea gris, que es lo que viene la experiencia, la audacia. No digo de la audacia de tomar decisiones que son en contra o no de un equipo, sino de tomar la mejor decisión por la integridad y para el servicio del juego, para que los dos equipos tengan la misma justicia. Entonces, después de esto yo tuve la oportunidad en un torneo internacional, igual en Canadá hace 4 años, cuando tienen un grupo de scoutings también acá en Estados Unidos, en los que en lo que tratan de buscar árbitros de calidad y árbitros que tengan potencial para más adelante. Y ahí fui cuando me echaron un ojo, la verdad. Y se dio todo ya después en el 2021 durante la pandemia, cuando me hicieron la invitación formal para poder ser parte de este programa, en la que invitaron a 6 personas, 2 internacionales, mi colega que es australiana, 4 americanos y yo que soy el otro latinoamericano. Y después de eso depende de ti, ellos te ofrecen las mismas oportunidades a cada uno de los estudiantes para mejorar, para perfeccionarte, la misma cantidad de juegos, y la calidad de juegos igual va mejorando día a día, y de eso tú aprendes para luego poder, como lo dije anteriormente, presentarte a esos filtros. No todos son invitados, pero depende de ti luego ya el camino que te vayas forjando. En cuanto a la G-League, rapidito en sí, y complementando, ¿la G-League es una especie de torneo para equipos con jugadores más jóvenes, o cómo? El torneo de formación. Torneo de formación. Sí, señor. La liga, la G-League se crea como por así decirlo, para hacer un ejemplo más sencillo, es como la categoría B de la NBA. Es la liga de desarrollo, en la que nosotros, por ejemplo, tengo un staff, los Lakers, no sé si igual tienen otro nombre bajo la G-League. South Bay Lakers. Y contratan a jugadores que van a ser el futuro de la NBA. Entonces en esa liga están jugando algunos y luego los puedo subir a la primera. En este caso sería la NBA. Okay. Es como la Serie B en el fútbol, digamos. O sea, para que se entienda para los que somos futboleros, pero que esto también llama full la atención. Lo digo, realmente. Sí. Bastante interesante. Exactamente. Carlos también tenía un interrogante, ¿no? Y sobre todo, revisando lo que fue las últimas finales de la NBA, estuvo presente sin lugar a dudas la presencia de un veterano como el caso de Scott Foster, que tuvo sus momentos también algo polémicos.
¿Cómo han visto sobre todo bajo tu óptica estas finales de la NBA, sobre todo un poco enfocándonos en cada uno de los labores de los árbitros y también siendo estudiosos sobre todo en cada uno de los jugadores? Porque claro, cada jugador tiene su estilo, cada jugador también tiene su picardía para mostrar su juego dentro de la duela y que también eso debe tener una óptica sobre todo más tinosa a los árbitros para identificar y no que, como dice, no caer tan rápido en pitar faltas constantemente, que ha sido también objeto de crítica de Foster en las últimas finales de la NBA. Sí, eso para mucha gente a veces es fácil criticar, pero el trabajo que tiene cada uno de los árbitros con más de 30 años de experiencia, con la mayor cantidad de finales de la NBA, no es algo que se lo hace porque me gustó o porque me cae bien, sino porque es el significado del trabajo. Acá los árbitros, y es algo mucho que se invierte con ellos, cada uno de los juegos son analizados por personas que revisan cada de las llamadas de los árbitros. Y luego, después de una revisión de 6 a 8 horas de cada juego, esas estadísticas pasan a otra persona que las sigue analizando y al final llega la persona que está encargada de designar a los árbitros. Y aparte de eso, esta no es que sea una información que se queda cerrada, sino que se la comparte con los equipos, y cada decisión que se tomó o la que no se tomó también es calificada, pero se viene trabajando mucho, se viene trabajando. Nosotros acá se hace el scouting, como tú dices, previo al juego. Nosotros no solo lo que vamos a arbitrar individual, y lo hacemos de manera individual, grupal y también de los entrenadores. Y entonces con esto ya sabemos qué tipo de personalidades tienen, cuál es el estilo de juego que tienen, cómo se comportan en estas situaciones, qué nosotros podemos hacer para mejorar en el juego. Y sin duda, obviamente, también está el factor humano, que puede existir un error o dos, pero nosotros no entramos a la cancha con la intención, me voy a equivocar contra este equipo, me voy a equivocar contra el otro equipo. Eso es algo que no se ve. Nosotros nos ven como que llegamos a la cancha 15 minutos antes, pero previo a eso hay mucha preparación. Los torneos de pretemporada, los análisis de juego, las estadísticas que recibe cada árbitro. Y acá los árbitros son rankeados igual. No es que cualquiera llega a las finales porque, como lo dije, es el nombre. Tiene que seguírselo ganando cada año, y Scott Foster es uno de los mejores árbitros que tiene hoy por hoy la NBA. Pero obviamente van a haber gustos y desgustos. Pero por eso a las finales solo llegan 12 árbitros y no llegan los 78 árbitros que están en el staff. Claro, Carlos, sobre todo con este gran paso tanto en Juegos Olímpicos, torneos mundiales de FIBA y también en NBA. ¿Cuál es el referente que tiene Carlos Peralta en cuanto al tema de arbitraje? ¿Quién puede ser la figura a seguir para llegar sobre todo a esta gran instancia como es estar en G-League? Claramente yo fui absorbiendo lo mejor de cada una de las diferentes personas. Cuando comencé fue con mi padre igual, y lo sigo tomando como ejemplo. De ahí grandes colegas a nivel nacional y luego internacionalmente. Igual como uno tiene sus héroes y quiere ser como ellos. Pero yo trato de copiar casi lo mejor de cada uno de ellos. Uno cuando analiza los juegos es lo que más ve. Pero a mí en realidad me sigo bastante por lo que es Zach Sarva, el árbitro que estuvo en la sexta final, me parece, de la NBA. James Capers, que es otro árbitro muy con mucha experiencia, que fue el que estuvo en la final número 7. Josh Steven, y así tengo varios árbitros en los que voy agarrando cada cosita de ellos, lo que me sirve para mí, y lo trato de incorporar para el juego. Por supuesto, por acá también la gente comenta en nuestra sección de comentarios acá en la transmisión de Facebook Live. Nos señala Víctor David Peralta Rentería. Congratulations, Carlos Andrés. También la gente haciéndose partícipe con las respectivas felicitaciones, Carlos. Tengo entendido que hoy ya se terminó justo las finales de la NBA. Ya inclusive se hizo el draft de la NBA, sobre todo con jugadores que inclusive ya han sido drafteados y elegidos en cada una de las franquicias de las 30 que hoy en día van a tener. Y sobre todo la pregunta es, Carlos, ¿cuándo tendremos ya la primera actividad o la primera participación de Carlos Peralta en la duela pitando un partido de G-League a lo mejor? ¿O todavía estaría por definirse el tema ya de las programaciones? En la programación, la que comentaba anteriormente, ahora mi siguiente preparación va a ser la Summer League, que se va a jugar ahora del 10 al 20 del 20 de julio en Las Vegas, que es el torneo que es donde se traen también las futuras estrellas, y ahí van a jugar con sus equipos de la G-League, y van a demostrar de qué están cada uno hechos, para luego sí ganarse un puesto en la NBA.
Entonces ahí nosotros todavía no tenemos las fechas indicadas de nuestros juegos, pero serán 2 a 3 juegos máximo. Y ahí sí tener el respectivo post-game y cada una de las mejoras o aciertos que tuvo cada uno de los árbitros para poner en práctica lo que ya luego vendría en la pretemporada, que sería en octubre, y de ahí sí arrancaríamos con juegos amistosos y la temporada iniciaría completamente en noviembre. Tengo entendido que también un jugador ecuatoriano, RJ Luis Jr., también estaba justo presente en este draft, aunque claro, en la primera ronda desgraciadamente no fue elegido, y a ver lo que ocurre justo en esta segunda parte del draft, si es que alguna de las franquicias estaría interesados. Es decir, podría darse el caso que un jugador con raíces ecuatorianas participe de la NBA o en la G-League, y también un árbitro ecuatoriano. Sin lugar a dudas, poco a poco también la presencia ecuatoriana ya empieza a mostrarse en el baloncesto más importante del mundo. Hay que darnos cuenta que nosotros estamos para más, pero tenemos que prepararnos. El ecuatoriano ha sido un ejemplo para muchas otras personas, igual a nivel internacional. No soy solo yo, como podemos verlo en otro deporte, obviamente el fútbol, el ciclismo, la marcha y otros deportes más que están evolucionando en el Ecuador. Pero no tenemos que darnos por sentado que las cosas van a ser fáciles, sino que seguir trabajando, que nosotros podemos abrir esa puerta, y si es que no se la abre, tratar de romperla con todo el trabajo que se viene haciendo, y así ir aprovechando las oportunidades que se van abriendo poco a poco. Y complemento con un comentario y una pregunta rapidito para de mi parte despedirme. Por ejemplo, Carlos Peralta entonces escribe en la historia del baloncesto ecuatoriano como el primer árbitro ecuatoriano en llegar a unos Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en el fútbol también, que por ejemplo, por lo que mencionaba, que el ecuatoriano tiene puede convertir, puede lograr cosas. Por ejemplo, en Juegos Olímpicos también una riobambeña fue la primera mujer ecuatoriana asistente árbitra de fútbol en llegar a los Juegos Olímpicos. Y en ese sentido, la pregunta quizá está de más, pero siempre es bueno escuchar de las personas que expresen cuál es su mayor sueño, y más agradable aún cuando llegan a convertirlas. Alguien dijo, lo voy a lograr, solo es cuestión de que se plasme en el tiempo. Entonces esa persona ya vive en Carlos Peralta, y la pregunta es, ¿cuál es el mayor sueño de Carlos Peralta? Claro, sé. Ya tuve la oportunidad de poder trabajar uno de los cuales ya han ido siendo mis sueños o metas a mediano y largo plazo, que eran a nivel internacional, que eran un mundial de mayores, unos Juegos Olímpicos. Bueno, igual no descarto la oportunidad de estar en los siguientes Juegos Olímpicos, que serán en el 2028, pero no está nada escrito y hay que seguir trabajando y ganarse ese puesto. Pero ahora, en el situar en el que estoy, sin duda, cuando me hicieron la misma pregunta en la entrevista, porque también tuve una entrevista previo a ser contratado y demás, sé que va a ser difícil, pero no va a ser imposible. Pero mi sueño ahora, ya dando ya el primer paso, es llegar a la NBA. La G-League es el primer paso que se puede dar, seguir perfeccionándome, seguir mejorando día a día, poder llegar a juegos de playoffs, luego poder ser árbitro principal en diferentes juegos, y sí, con eso ya poder ganarme el ticket o poderme ganar esa oportunidad de sentarme por lo menos en los torneos en los juegos de pretemporada con la NBA, y sí, luego demostrar que también uno puede trabajar esos juegos, y quien quita que algún día Carlos Andrés Peralta Ortega esté en un juego de NBA. O por qué no pensar en las finales, pues posiblemente se dé también, Carlos, claro, dependiendo de la gran evolución y sobre todo con los éxitos siempre representando acá a Loja y al Ecuador. Carlos, un gusto, agradecerte el tiempo prestado en nuestra programación en esta ocasión. Esperemos sobre todo que esta no sea la última vez, sino muchas veces, sobre todo pensando en lo que vaya a ser esta nueva temporada también de la NBA que se avecina, y más que nada con viendo también la G-League, sobre todo la liga de formaciones, donde inclusive Johnson, el jugador de Jorge Guzmán, también tuvo pasado en el equipo de formación del New York Knicks, que ahora está jugando justo con el conjunto de Jorge Guzmán acá en Loja. Agradecer el tiempo prestado, Carlos, éxito siempre. Muchas gracias a todos, que pasen bien. Saludos. Saludos, muchas gracias, mi estimado Carlos Peralta. Acá está justo con nosotros en este su espacio deportivo Ovación en su